Ok. Ok, bueno, chicos, el curso se llama pues Seguridad y Medio Ambiente. Es la materia que nos compete el día de hoy. Por ahí, en la pasada, lo que viene siendo introducción al mantenimiento, les había dejado un video ahí como clase ahí en YouTube. Y por ahí algunos lo estuvieron viendo y les puse una actividad a raíz de ello, ¿no? Así vamos a manejarlo aquí. Igual vamos a ver la clase. Les voy a pedir una actividad eh, raíz o producto de este tema. Bueno, como tal, como puntos generales aquí en esta materia, bueno, es muy pues básico lo que vamos a ver, ¿verdad? Es algo que muy sencillo, lo que es introducción a la seguridad industrial. Son temas lo que viene siendo, pues cosas que son puntos muy eh, de sentido común, lo que tenemos que llevar para en nuestra vida diaria cuando estamos trabajando, cuando estamos en algún lugar, tenemos que tomar ciertas medidas preventivas y saber de qué estamos hablando y cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder pues llevar de la manera más fácil un trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí. El objetivo de la unidad uno es evaluar los accidentes de trabajo, los actos y condiciones inseguras, mediante la identificación de los fundamentos legales, normativos, de seguridad e higiene para disminuir los riesgos de accidentes y asegurar el bienestar de los trabajadores. Para todas las empresas es muy importante este punto de la seguridad. De hecho, pues existe un departamento específico, especial, que se encarga de evaluar estos accidentes o que no existan ciertas condiciones o ciertos actos eh, para que de manera, bueno, formal, lo que viene siendo la ley, ¿verdad? Hay ciertos fundamentos que son legales, como lo explica aquí el objetivo. Tenemos que conocerlos para poder minimizar, o sea, un accidente o una enfermedad, pues no la podemos evitar muchas veces, pero sí lo que podemos hacer es disminuir o reducir ese riesgo que se pueda presentar en una empresa y pueda afectar al bienestar del trabajador, ¿verdad? Que en este caso es la parte más importante en una empresa siempre es el recurso humano, de los trabajadores. Entonces, pues la empresa tiene la obligación de cuidarlos y de cuidar su integridad, la integridad física sobre todo, y que no les suceda ningún accidente y que no tengan ninguna enfermedad profesional. Ahorita vamos a entrar a fondo con esos puntos. El contenido que vamos a ver es el concepto de seguridad e higiene en el trabajo, actos y condiciones inseguras y los accidentes y enfermedades profesionales. El concepto de seguridad y higiene en el trabajo vamos a ver un poquito de esto, a grosso modo, la higiene y seguridad representan un campo multidisciplinario de orden técnico que tiene por objeto fundamental la protección de la vida, la preservación de salud y bienestar de los trabajadores. Para comprender esta de manera efectiva, qué es higiene y seguridad, debemos de preguntarnos primero, pues, qué es higiene y qué es seguridad industrial. Ahorita vamos a ver más adelante. Aquí lo mismo, es un campo multidisciplinario. Esto quiere decir que requiere de que todos estén involucrados en este tema, no nada más una persona. Como les digo, hay un departamento encargado de por la mayoría de las veces en las empresas hay un encargado, un departamento que se encarga precisamente de llevar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene, pero no depende de ellos, sino que depende de de todo el equipo que está trabajando en la empresa. ¿Qué es la seguridad industrial? Bueno, la seguridad industrial es un conjunto de medidas de orden técnico que se dedican a la prevención de accidentes de trabajo mediante el estudio, la evaluación y control de los factores de riesgos propios de un ambiente de trabajo. Cuando nosotros entramos a una empresa, obviamente que existen muchos factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esos factores, aunque no los veamos, existen y eso hace que podamos o corramos riesgos
donde podamos tener un accidente inevitable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la seguridad industrial habla de estas medidas que tenemos que tomar para poder prevenir en todo momento un accidente, que es lo que menos le conviene a la empresa por muchos aspectos. El aspecto, pues sobre todo la parte eh, pues para la empresa siempre debe ser importante o la prioridad de un trabajador, una persona, la integridad física de cada uno de los trabajadores. Pero por otro lado, también le acarrea o le acarrearía un sinfín de problemas a raíz de esto, ¿verdad? Monetarios, pues de penalizaciones por tener riesgos en su empresa. Entonces es algo que se tiene que controlar en conjunto y tomar todas esas medidas de acuerdo a lo establecido en las normas. Esas normas pues las vamos a ir estudiando poco a poco. Son muchas y es muy amplio, pero sí al menos saber las más importantes, ¿no? Ok, la higiene, ¿qué es la higiene industrial? Pues la higiene industrial es la ciencia dedicada a la identificación eh, y evaluación y control de los agentes de riesgos propios del medio ambiente de trabajo y tiene por prevención las enfermedades profesionales. Esas enfermedades son las que obtenemos en un trabajo, o sea, nosotros podemos tener una enfermedad que no se genere en una empresa, sino que la generamos por fuera y esa no es una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional, ahorita lo vamos a definir más adelante, es la que se adquiere cuando estás trabajando. Por ejemplo, si hay agente de riesgo en el ambiente de trabajo, por ejemplo, vamos a suponer que trabajamos con productos químicos o con elementos químicos que nosotros estemos respirando y pues eso puede provocar a largo plazo pues una enfermedad. Si esa enfermedad se genera ahí en lo que viene siendo el trabajo, en la empresa donde estamos trabajando, se le llama enfermedad profesional y la empresa tiene ciertas obligaciones para con nosotros de tener que indemnizar al trabajador para que el trabajador no siga exponiéndose a los riesgos que existan ahí en esa empresa. Otras de los factores muy importantes en la seguridad son los actos y las condiciones inseguras. A lo mejor ya ustedes han visto algo de esto y pues es muy sencillo de entender, ¿verdad? Hablando por acto, pues es lo que nosotros hacemos inconscientemente o conscientemente y nos puede acarrear pues problemas. Y las condiciones se refiere a lo que es lo que está en la empresa que hace que sea inseguro. Las enfermedades y accidentes que los trabajadores pueden tener pues son derivados de las actividades propias de su trabajo o a consecuencia de estos dos factores, los actos y las condiciones. El primero se refiere a aquellas condiciones inadecuadas de las instalaciones, de las máquinas, de las herramientas en mal estado. Esas son condiciones inseguras. Ahorita vamos a ver un poquito más de ejemplos. Eh, es importante garantizar que las máquinas y los equipos y las instalaciones se encuentren en buenas condiciones y que los trabajadores conozcan y cumplan los procedimientos de seguridad y que cuenten en todo momento con sus medidas, ¿verdad? Hay muchas ayudas, muchas cosas que nos pueden ayudar a minimizar este tipo de condiciones. Y como les digo, no depende nada más de la empresa o depende del departamento de seguridad. Depende de todos nosotros que esto se lleve de la mejor manera y podamos evitar un accidente, ya sea que nos pueda pasar a nosotros o le pueda pasar a otra persona que se encuentre ahí en la misma área. Entonces, muchas veces por más ayudas que tengamos, eh, por más letreros que podamos tener, por más medidas que podamos tener, si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues difícilmente se puede cumplir este objetivo. El segundo, que viene siendo las acciones, pues tiene que ver con ellas, lo que son lo que los trabajadores realizan o realizamos, ya sea por un descuido o por desconocimiento, y nos referimos a lo que es los actos inseguros. Un acto pues viene siendo lo que nosotros hacemos, las acciones que nosotros vamos haciendo y vamos provocando o generando un factor de riesgo para nosotros mismos o para
los demás compañeros con los que nos encontremos trabajando. Un ejemplo es cuando dejan de utilizar el equipo de protección adecuado para una actividad que se lleva a cabo, o bien cuando no cumplen actividades de acuerdo al procedimiento establecido. Esto es muy común, estas son de las cosas más comunes que suceden en una empresa. Por ejemplo, tenemos que utilizar lentes de seguridad y luego se nos olvida o hacemos una acción que es subirnos los lentes, ¿verdad? Quitárnoslos y ya no volver a usarlos. Puede ser por olvido, por descuido, o pues simplemente porque pues no nos importa, ¿verdad? Entonces, eso es una acción que nosotros hacemos mal y pues obviamente que puede llevarnos a tener un accidente, ¿verdad? Ese accidente pues puede acarrear muchas consecuencias tanto para la integridad física del trabajador y como para la empresa, ¿verdad? Entonces, pues se recomienda que se capacite el personal y se sensibilice en el uso adecuado de las máquinas, de los equipos, de las instalaciones, a informar, o sea, todo esto, como les digo, repito que es con todo el equipo de trabajo tiene que integrarse para poder evitar esto. Entonces, si nosotros no informamos, no nos capacitamos, no ponemos de nuestra parte, pues difícilmente se puede cumplir esto. Es una labor de equipo multidisciplinario. Eh, Cuando existe una falla, un riesgo, debemos de comunicarlo, debemos de saber identificar, debemos de conocer los procedimientos para poder llevarlos a la práctica, y esto es una labor de equipo. Actos inseguros más habituales. Aquí cito algunos ejemplos de actos que cometemos más habituales. Dice operar, por ejemplo aquí, operar cualquier equipo de trabajo sin la debida autorización. Muchas veces entramos a trabajar con una máquina, un equipo, y lo que pasa es que no tenemos una autorización. Se supone que debe de existir una normativa que te diga que si no estás capacitado en el equipo no puedas trabajar en él. Pero muchas veces, no sé, no llega, por ejemplo, el operador y pues dicen, pues que entre cualquier persona a trabajar con ese equipo y no tenga la autorización o no tenga el conocimiento suficiente, pues o podemos provocar un accidente, ¿verdad? Latente. No llamar la atención ante actos o condiciones inseguras al resto de compañeros. Si nosotros vemos que un compañero está haciendo algo mal, pues debemos de llamarle la atención, ¿verdad? Debemos de decirle que está haciendo una acción que no está bien y que eso puede generar un problema tanto a la empresa. eh, Aquí lo más importante, como les digo, siempre es la integridad física de cada uno de ustedes, pero también puede haber daños a las instalaciones o daños al medio ambiente, entonces eso también se tiene que tomar en cuenta. Pero obviamente que la prioridad siempre es la integridad física de cada uno de ustedes. Realizar tareas a un ritmo inadecuado, también hacemos muchas cosas que se hacen muy rápidas o quieren sacar muy rápido adelante y pues eso no está bien, ¿verdad? Eso también es un acto que cometemos y puede poner en riesgo la vida de cualquier trabajador o cualquier persona. Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Todas las máquinas, cuando vemos una empresa, la mayoría de las máquinas o todas las instalaciones cuentan con dispositivos de seguridad, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Hasta nuestra casa. Entonces, si nosotros desactivamos esos dispositivos o quitamos los dispositivos, pues obviamente que vamos a correr riesgo y poner en riesgo también a las personas que tengan acceso a esos dispositivos, ¿verdad? Porque la persona, por ejemplo, ustedes pueden quitar un dispositivo de seguridad, una persona que llegue piensa que tiene el dispositivo y puede hacer una operación confiando en que está asegurado, pero en este caso no lo va a estar, y pues ahí es cuando puede venir un accidente. Usar equipos de trabajo defectuosos, esto es muy común también, tenemos que usar equipos que sean pues aptos para poder cumplir nuestras funciones, ¿verdad? Tiene la obligación, en este caso el patrón, de darnos todos los equipos en buen estado, ¿verdad? Si nosotros vemos que hay un equipo que se encuentra defectuoso, pues tenemos que decirlo, no tenemos que explicarle
al patrón en este caso, o al supervisor que algo, que no pueden utilizar una herramienta, un equipo que esté defectuoso, ¿verdad? Usar equipos de manera incorrecta. Eso también se da bastante porque no usamos equipos que no conocemos y los operamos de manera incorrecta, y eso también pues nos puede llevar a un accidente, ¿verdad? No usar los equipos de protección personal. Esto pues es también uno de los problemas clásicos o que existen en las empresas. Te dicen que tienes que utilizar un equipo de protección personal, desde los lentes hasta guantes, etcétera, ¿no? Dependiendo ya de cada, eh, de cada actividad que ustedes vayan a realizar, pero hay que seguir las reglas, ¿verdad? Lo que nos digan. Si nosotros nos dicen que tenemos que usar lentes, guantes, casco, pues tenemos que usarlo, no podemos quitárnoslo en ningún momento. Y eso es algo que se repite mucho, ¿no? Se repite siempre y siempre va a andar atrás de ustedes el supervisor y no se trata de eso, ¿verdad? Cargar o movilizar incorrectamente materiales. Debe de haber algunas normas. Si ustedes van a trabajar con equipos pesados o que tienen que cargar materiales, tienen que usar, por ejemplo, una faja por lo regular, y tiene que haber hay una norma donde se dice cómo cargar esos materiales, ¿no? Y eso se les debe de capacitar. Levantar las cargas manual de forma incorrecta también habla de cómo moverlas. Tienen que estar capacitados para hacerlo, y si no lo están, pues no hacer los movimientos que los puede llevar a una lesión. Y esta lesión pues les va a traer muchas consecuencias, ¿no? La otra es adoptar una posición incorrecta en el puesto de trabajo. Eh, y esto pues nos puede acarrear una enfermedad o un problema físico. Cuando nosotros estamos, a esto se le llama ergonomía, cuando nosotros hacemos, eh, por ejemplo, tenemos una posición donde estamos sentados todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, y estamos sentados de manera incorrecta, pues eso a la larga pues nos va a generar un problema muy, muy grave, ¿no? Que no nos vamos a dar cuenta en ese momento, pero sí a largo plazo, pues nos va a provocar pues una enfermedad o un problema ya mayor que requiera de atención médica, ¿no? Efectuar mantenimiento de equipos y maquinaria en funcionamiento. Esta también es de las más importantes. No podemos entrar a operar un equipo, eh, a darle mantenimiento cuando está en funcionamiento, ¿no? Y tenemos esa costumbre de que el equipo, aunque tenga una seguridad para que no operes cuando estén funcionando, pues lo que hacemos es desactivar, la verdad, hacemos un puente ahí y entramos a trabajar, eh, porque queremos ver cómo está, qué es lo que está provocando el problema, pero eso pues es incorrecto. Casi la mayoría de las maquinarias cuentan con un dispositivo de seguridad para que nadie tenga acceso mientras está trabajando la máquina, ¿verdad? Entonces esto es una de las prácticas más comunes y que también provocan muchos accidentes. La mayoría de las máquinas cuentan con un joystick que pueden operarlo de forma manual para que ustedes puedan ver dónde está el problema y puedan abrir la maquinaria con toda la seguridad posible y no corran riesgo de accidente. Hacer bromas en el lugar de trabajo con las máquinas y herramientas, esto también es algo que se da, y que es muy importante, ¿verdad? Muchas veces hacer una broma nos puede costar pues la vida, ¿no? Entonces, esto pues no es válido, ¿verdad? En ningún momento hacer ninguna broma cuando estemos trabajando y cuando estemos concentrados en el lugar de trabajo, ¿verdad? Esto de hacer bromas nos puede traer una consecuencia también muy grave, tanto a nosotros como a los demás que se encuentren en el área de trabajo. Trabajar bajo los efectos del alcohol y drogas, ¿verdad? Esa es también una de las prácticas que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, pero se ha ido disminuyendo también porque pues obviamente que obligan a la empresa a darles, hacerles antidoping, ¿verdad? Hacen una prueba de doping, de dopeo, para que ustedes no puedan entrar a laborar en caso de presentar, ser positivos en algún efecto de alguna droga o del alcohol, ¿verdad?
Entonces, eso se disminuye de esa forma. Desafortunadamente se tienen que llegar a medidas muy drásticas, pero esto es con el fin de evitar que suceda una tragedia, algo trágico, y que pueda lamentarse más adelante este, aquí en la empresa. Las condiciones inseguras más habituales, pues son el uso de resguardos o protección inadecuada. Nosotros podemos tener presente ahí una condición en la empresa que siempre está y ya nomás la pasamos por un lado, la vemos, pero no tenemos no hacemos nada, no hacemos ninguna acción para poder corregirlo o poder dar aviso a lo que viene siendo las personas encargadas para que puedan retirar esa condición, ¿verdad? No cumplir el orden y limpieza en el trabajo, importantísimo, ¿verdad? Tener las áreas en orden y de limpieza para que ustedes no puedan correr algún riesgo en el área. Herramienta, equipos y materiales defectuosos, aquí es también el usarlos es un acto y el tenerlos es una condición, ¿verdad? Entonces no debemos de tener herramientas que estén defectuosas. Eso, esto es algo muy común que pues queremos tener ahí una herramienta, por ejemplo, pues no, es que esta es la herramienta que desde que llegué la uso, ¿verdad? Y obviamente que con el tiempo se va deteriorando, ¿no? Pero queremos usarla y esta es la que uso yo y nos aferramos a veces a seguir trabajando con ella y pues lo que puede provocar a final de cuentas es un accidente y nos podemos, este, pues tenemos que desecharnos de ella cuando sea el momento, ¿verdad? Un sistema inadecuado de señales, ahorita les comentaba que pues por más señales que tengamos a veces, pues no nos vamos a ayudar si no la seguimos, ¿verdad? Entonces, si hay una señal de peligro, pues y si hacemos caso omiso de ella, pues obviamente que pues de nada va a servir que esté ahí y no seguir las reglas, ¿verdad? Peligro de incendio y explosiones, hay áreas específicas donde nosotros podamos tener los productos explosivos o, o materiales químicos que puedan provocar incendios o explosiones y se tienen que tomar todas las medidas pertinentes. Es como les digo, para cada una de estas cosas hay reglas, hay normas y se tienen que seguir y se tienen que cumplir. Como las condiciones atmosféricas también, gases, polvos y humos. Es todo lo que les mencionaba que acarrea al final de cuentas una enfermedad que nos pueda provocar a largo plazo, ¿verdad? No quiere decir que porque inhalamos un tiempo específico algún gas o un polvo o algún humo, nos vaya a hacer mal en ese momento, pero sí al paso de los años nos va a traer una consecuencia, entonces tenemos que tomar todas las medidas pertinentes a ello. El ruido excesivo, obviamente que hay protecciones para todo esto. Ruido excesivo, las condiciones que tengamos, nosotros tenemos que protegernos para evitar o al menos disminuir en gran medida el riesgo que tenemos. Eh, la iluminación o ventilación inadecuada, eso también nos puede traer consecuencias a lo que viene siendo nuestra vista. A largo plazo, como les digo, nos puede suceder una enfermedad y que ya no podamos remediar y pues nosotros obviamente que vamos a reclamar a la empresa. A la empresa tampoco le conviene que tener muchos trabajadores incapacitados porque pues les tiene que pagar, los tiene que indemnizar y esa indemnización obviamente pues le disminuye aumenta los costos de producción y pues eso no le conviene a ninguna empresa, ¿verdad? Entonces, aquí hace una recomendación: tus actos repercuten en tu seguridad y en la de tus compañeros, pero sin tu colaboración la prevención no es posible. Esto es lo que les he venido mencionando que es muy importante. No, si no colaboramos con los demás compañeros, pues es imposible que esto se cumpla, ¿no? ¿Qué es un accidente de trabajo? Pues un accidente es lo que no queremos que suceda, ¿verdad? Siempre queremos evitarlo en todo momento. Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido en el lugar o en ocasión del trabajo. Siempre trae como consecuencia una pérdida. Se dice que siempre se deriva de una pérdida, más allá que de las lesiones sufridas por el trabajador, también se generan daños a la propiedad y pérdidas de tiempo, entre otras. Es lo que les mencionaba ahorita, qué es lo que acarrea un accidente o qué es lo que trae, tiene unas consecuencias muy, muy graves, ¿verdad?
y la peor de todas, pues es la pérdida de una vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría estar, eh, pues ser lo más lamentable que pueda suceder en un accidente, ¿verdad? Tal vez lo demás, lo que sea material, pues se puede recuperar en algún momento, aunque, aunque por ejemplo, si un trabajador pierde un miembro de su cuerpo, pues obviamente que pues no es lo que queremos, ¿verdad? Y es lo que debemos de evitar. En este caso, el trabajador tendría que ser indemnizado y al ser indemnizado, pues obviamente que eh, pues le va a costar mucho a la empresa. Imagínense que la empresa tenga, no sé, 10 o 15 trabajadores indemnizados, o sea, que estarle pagando sin sin que vaya a trabajar, pues obviamente son costos elevados y esto pues le perjudica a largo plazo, ¿verdad? Lo que menos se quiere es tener el menos cantidad de trabajadores pues lesionados o enfermos y esto pues esto es lo que menos importa al final de cuentas, de lo que no queremos es que suceda o que el trabajador sea afectado en su vida en particular, ¿verdad? Una enfermedad profesional es aquella que se adquiere pura y exclusivamente a causa del trabajo. La misma se caracteriza por la exposición sistemática a agentes agresores, ¿verdad? Es como les mencionaba ahorita, si nosotros estamos en un lugar donde exista polvo, humos, gases, pues tenemos que usar la protección adecuada, ¿verdad? Si nosotros no la usamos a raíz del tiempo o a partir de cierto tiempo, pues nos va a provocar ciertas una enfermedad, ¿verdad? Que ya no tenga remedio y obviamente que pues si la adquirí ahí en la empresa tiene la obligación de indemnizarte, de pagarte todo tu tratamiento y pues esa indemnización pues habla de que te tiene que pagar y te tiene que, pues incapacitar, ¿verdad? En este caso. Entonces a la empresa no le conviene en ningún momento pues tener personas también que hayan adquirido este tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ustedes entran a una empresa a trabajar, les hacen un examen físico, ¿verdad? De cómo llegaron y al final se hace un examen, cuando se reclama un tipo de estas enfermedades, pues se les hace un examen de si la enfermedad fue ocasionada por algún agente agresor que tenían ahí en la empresa o si la enfermedad pues ya la traían. Y eso es lo que se tiene que evaluar este, para que puedan en un momento determinado detectar si la enfermedad se adquirió ahí en la empresa o es una enfermedad que es degenerativa misma de cada uno. Algunos ejercicios y ejemplos de lo que viene siendo estas condiciones, volviendo al tema de condiciones y actos. Aquí necesito algunos ejemplos, una fuga de gas, y la explicación, por ejemplo, la falta de mantenimiento de instalaciones generan condición de riesgo que pone en peligro la vida de las personas que laboran en la empresa y el patrimonio mismo de esta. Esa es una condición porque se presenta en la empresa y un acto es dejar la llave de paso del gas abierta. El descuido de un trabajador al no cerrar la llave de paso de gas consciente que de la fuga puede provocar una explosión, una chispita que pueda pasar ahí, pues obviamente que vamos a tener una explosión. Un accidente de trabajo, quemaduras de tercer grado sufridas por un trabajador. Si la condición insegura y el acto inseguro provocan una explosión, algún trabajador podría resultar lesionado o incluso morir, ¿verdad? La enfermedad de trabajo, una intoxicación de un trabajador por inhalar gas. Si la condición insegura se presenta y un trabajador inhala el gas, podría enfermar. Y aquí es donde les mencionaba ahorita lo que vienen siendo las enfermedades profesionales, ¿verdad? Bueno, chicos, con esto terminamos el primer tema que se llama Introducción a lo que viene siendo la seguridad industrial o los principios de la seguridad industrial.